exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio por internet en red global y en este programa en Puerto Crítico en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos desde San Juan de Puerto Rico y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. Miguel, ¿cómo estás? Un saludo, muy contento con este maravilloso experimento translocal que estamos haciendo hoy, pero te dejo explicarlo a nuestra audiencia. Así mismito, hoy tenemos un programa muy especial, un programa que se está transmitiendo desde aquí, desde San Juan, pero realmente desde San Juan, desde Indianápolis y desde Sydney, Australia. Y es un programa especial porque hemos decidido aprovechar una gran oportunidad que se ha presentado para tener con nosotros a una mujer que es una luchadora, que tiene más de 40 años de lucha incansable por los derechos humanos y que acaba de recibir un premio llamado Mujeres de Coraje. Es la única latinoamericana que ha recibido este premio en este año y está en los Estados Unidos precisamente para recibir el premio y tener varias actividades alrededor de el tema y obviamente la lucha por los derechos humanos de las mujeres. Obviamente también dedicamos este tema aprovechando el mes de marzo dedicado a la mujer y aprovechando también diferentes luchas que hay en Puerto Rico, sobre todo la más reciente, la lucha para incluir en las escuelas la perspectiva de género, una lucha que ha sido una victoria para las feministas en Puerto Rico, pero que también está siendo muy resistida por grupos conservadores y diferentes iglesias fundamentalistas, entre otros. Así es que nos orgullece muchísimo recibirle y tener con nosotros a Julieta Montaño Salvatierra. Julieta, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a Radio Bonita, realmente un placer y un honor estar con ustedes en esta oportunidad para poder intercambiar opiniones. Un saludo al compañero que está en Sydney, estamos muy lejos pero al mismo tiempo muy cercanos por nuestros intereses. Muchas gracias, un saludo. Muy bien, también está con nosotros obviamente Carmen Enit Acevedo en este programa especial. Carmen Enit, la directora de Bonita Radio, nos enorgullece muchísimo tenerte con nosotros en este programa especial, Carmen. Bueno, a Juan Carlos y a Miguel, gracias muchas por aceptar mi intromisión de hoy, porque tan pronto me dijeron que iban a tener a Julieta, yo quise estar, porque el tema me apasiona y ustedes lo saben. A Julieta, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Esto, más que un experimento, es la prueba de que nosotros en Bonita Radio hacemos lo que querramos en términos de unir voces y voluntades a través de la red. Yo creo que de esto es lo que se trata, de hacer programas importantes para nuestra audiencia y sobre todo donde quiera que esté la gente. Así es que vamos al tema, Juanqui. Sí, Julieta, hay obviamente varias preguntas que tenemos para compartir y tener una conversación, ojalá entre todos. La primera pregunta que nos viene a la mente y que hemos pensado un poco es las luchas feministas a través de los años, a través de las décadas. Usted tiene 40 años de experiencia y a veces parecería que muchas luchas continúan, se repiten, pero también hay otras luchas nuevas y ha habido, digamos, una evolución de esa lucha feminista en América Latina y obviamente en Bolivia, que es donde ha tenido su mayor experiencia. ¿Cómo usted ha visto, si es que ha habido una evolución, digamos, de la lucha feminista, qué cosas se han alcanzado y qué cosas
faltarían, digamos, o todavía continúan sin alcanzarse? Una pregunta bastante amplia. Bueno, sí, yo creo que las feministas de mi época somos herederas de las feministas que realmente abrieron camino hace muchísimos años, hasta siglos. Mujeres que han sacrificado no solamente su libertad, su estatus, sino sobre todo también han sacrificado su vida, como el caso de Olympia de Gouges, que el único delito que cometió fue el de solicitar los mismos derechos para las mujeres, los mismos que se reconocían para los hombres. Eso le costó obviamente la decapitación. Han cambiado muchas cosas a lo largo de todo este tiempo. Por ejemplo, se ha reconocido el derecho al voto para las mujeres, aunque ha tardado mucho en permitir que las mujeres lleguemos a los espacios de decisión. En muchos países todavía es una lucha muy grande por conseguir que permitan que las mujeres vayan en igualdad de condiciones y con paridad en la representación. Sin embargo, poco a poco vamos avanzando. Se ha avanzado en el aspecto de educación. Evidentemente ahora las mujeres podemos ingresar a las universidades, elegir las carreras que queramos, aunque luego el mercado laboral se encarga de excluirnos y de dejarnos siempre en situación de desventaja. La violencia, que es uno de los problemas más serios, poco a poco por lo menos recibe un mínimo de censura social. Lo que antes, especialmente la violencia doméstica, estaba considerada como lo normal, lo natural dentro de las relaciones de pareja, dentro de las relaciones familiares. Sin embargo, ahora en muchísimos países ya se condena esta práctica y se penaliza las conductas. Es decir, que yo creo que hemos avanzado bastante. En muchos países se reconoce, por ejemplo, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, aunque eso saca mucha roncha a los sectores conservadores de la sociedad, especialmente las iglesias fundamentalistas, esas iglesias que se han quedado estancadas en hace 5 siglos, pero que les cuesta, como en el caso de Puerto Rico, que hay sectores que se estaban negando a que en la educación se incorpore la perspectiva de género, algo que para otros lados ya podría ser como absurdo, ¿no?, el oponerse, pero así van las cosas. De todas maneras, así como hemos logrado avances significativos, también hay unas amenazas muy serias que creo que hay que tomarlas en cuenta. Muy bien, Miguel. Sí, pensando que estás en Estados Unidos recibiendo un premio merecidísimo por una carrera que has hecho desde tu país y obviamente pues con todos los lazos que formas con redes de feminismo alrededor del mundo. Entonces, asumiendo que has visto pues una perspectiva muy amplia de distintos feminismos, que no hay uno solo, no hay un solo enfoque, ¿cómo te posicionas, digamos, frente a las escuelas de pensamiento del feminismo de Norteamérica y a sus debates particulares? Y lo digo un poco con una cierta malicia inocente en cuanto a que cuando hablamos de Latinoamérica, en nuestra relación con Estados Unidos, ¿no?, y las tensiones políticas históricas que ha habido ahí, a veces no, muchas veces lo político, desde las naciones-estados y sus interacciones, empieza también a interferir con nuestras relaciones sociales. Y vemos a veces un feminismo norteamericano que se instala en lo personal, en los avances personales y demás, y se desvincula de las transversalidades, digamos, de inequidades políticas, del imperialismo como causa y consecuencia de muchas de nuestras desilusiones y fracasos como país y como sociedades y demás. ¿Cómo tú te posicionas frente a esos feminismos y la crítica que se ha dado, digamos,
dentro de nuevas corrientes que piden transversalidad, que piden mirar también a las diferencias de clase, a los posicionamientos, digamos, étnico-culturales que nos colocan no necesariamente en unos mismos bandos de lucha, a veces incluso en bandos contrarios. ¿Cómo te posicionas frente a esa multiplicidad de feminismos en Norteamérica y en el resto del mundo? Bueno, bien lo dices tú, no hay un feminismo norteamericano como no hay un feminismo latinoamericano. Hay feminismos, hay corrientes del feminismo que están luchando que están haciendo un planteamiento de igualdad absoluta entre hombres y mujeres, sin tomar en cuenta que el modelo, el estereotipo masculino que sirve como el paradigma de lo humano debe ser deconstruido para poder alcanzar realmente la igualdad a partir del reconocimiento de nuestras propias diferencias. Pero además está también aquel feminismo que nos habla de las interseccionalidades, de que además de la condición de género existen otros elementos que determinan la situación social, política, económica de los seres humanos, como es la condición no solo de género, sino también el origen étnico, el origen racial, es decir, la edad. Existen una serie de elementos que están determinando la situación de las personas. De ahí que yo creo que sería erróneo el señalar que, bueno, el feminismo norteamericano es uno solo o que el latinoamericano es uno solo y está muy comprometido con las luchas reivindicativas de liberación de los pueblos. Yo creo que el feminismo, como toda corriente de pensamiento, tiene también su diversidad al interior, así como, por ejemplo, la izquierda. No podemos hablar de la misma izquierda en Bolivia, la misma izquierda en Chile o en Cuba o en Venezuela. No podemos hablar de esa manera. Y creo que al menos yo fundamentalmente me adhiero más a este feminismo que está apostando por una lucha radical del reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos y fundamentalmente la situación de las mujeres, tomando en cuenta todas estas interseccionalidades de las que te he mencionado. Es decir, esta es Carmen Enid. Julieta, me parece interesante el planteamiento de Miguel y cómo lo tratan, porque una de las críticas que de alguna manera se le ha hecho a algunos movimientos, y vamos a hablar de sectores, ¿verdad? Yo creo en esa diversidad de la que usted habla, es un poco la exclusividad de algunos, quizás por esas mismas diferencias como que no se pueden zanjar. En el caso de Puerto Rico, como usted sabe, somos un territorio de Estados Unidos, tenemos una complejidad política y a veces los organismos internacionales, o siempre desde la oficialidad de los organismos internacionales, no se reconoce la participación de Puerto Rico. Eso ha ido cambiando de alguna manera porque son las mismas organizaciones de base en Puerto Rico que han ido abriéndose espacios. Pero también ha habido resistencia de alguna representatividad del movimiento, en el caso nuestro latinoamericano, en ocasiones que se da también esa resistencia, pues nosotros tener la condición política que tenemos. ¿Estamos hablando o cree usted que es parte de ese problema de las complejidades al interior de los feminismos? Sí, yo creo que es parte de la complejidad, porque además la cuestión del feminismo no le libera a una directamente de los compromisos político-ideológicos que pueda tener a un nivel mayor. Entonces, puede haber gente que sí reivindica la condición de igualdad de hombres y mujeres, pero que seguramente no va a apostar ni se va a jugar la vida por la igualdad de todos los seres humanos.
No se va a jugar la vida porque los indígenas, los negros, las personas de orientación sexual diferente tengan exactamente los mismos derechos. Es complejo. Claro. Julieta, Juanqui por acá. En el caso, algo que llama mucho la atención y aquí sucede grandísimamente, es que dentro de los movimientos de izquierdas hay un gran machismo. Uno pensaría que rápido, porque ser de izquierda, ya eso significa que todas las liberaciones son parte de las causas principales y no hay sin ningún tipo de exclusión. Sin embargo, no hay que tapar el cielo con la mano y en muchos gobiernos y movimientos de izquierda o de izquierdas, ¿no? Las diferentes izquierdas que existen, el machismo es una realidad muy clara. Esto también se ve en los gobiernos, y pienso en América Latina, que se proclaman de izquierda, sin embargo tienen políticas muy machistas. Hoy me enteré yo, no sé si esa noticia salió hoy, por dar un ejemplo, Rafael Correa acaba de promover una política pública donde el enfoque es el no tener relaciones para controlar la natalidad, con una visión muy en contra del aborto, muy en contra de los derechos de la reproductivos de la mujer. Entonces, en su caso, en su experiencia, ¿esto es algo que se da mucho? ¿Es algo que existe también en Bolivia? ¿Es una lucha constante? ¿Cómo son estos debates dentro de, digamos, gobiernos de izquierda en lo que usted conoce? Sí, yo creo que el patriarcado penetra absolutamente la mente de todas las corrientes ideológicas políticas. Puede ser uno de izquierda que está levantando las banderas del cambio, de la transformación, de la revolución, pero el rato que las mujeres pedimos nuestros derechos, siempre nos dicen, muchachas, esperen un rato, cuando hagamos la revolución, claro, se van a liberar ustedes. Pero sucede que sinvergüenzas como Daniel Ortega asumen el poder y lo primero que hacen es reprimir a las mujeres, como ha sido el 8 de marzo, la represión que se ha mandado contra mujeres que estaban desfilando, marchando por el Día de la Mujer, por el Día Internacional de la Mujer. Yo la verdad que cuando creamos la Oficina Jurídica para la Mujer fue precisamente cuando descubrimos, cuando constatamos que aquellos compañeros por los que habíamos luchado por su libertad, porque cese la persecución política y demás, una vez que se establecieron en sus hogares, se olvidaron de la revolución al interior de sus familias, querían la liberación del país, pero no de ninguna manera de las mujeres, querían el cese de la represión política, pero no ellos dejar de reprimir a sus esposas. Fue una de las motivaciones que nos llevó a fundar la Oficina Jurídica para la Mujer y denunciar desde allí con absoluta honestidad toda forma de opresión hacia las mujeres, sin importarnos si lo hace el de derechas, el de izquierdas o quien sea. Lo mismo que la violación de derechos humanos. Yo no creo, sinceramente, a estas alturas de la vida, después de haber visto lo que he visto, ponte con Ecuador, con Venezuela, con Bolivia, con muchos otros países que han estado gobernados por gente que se decía de izquierda. Yo la verdad que creo que ellos son tan violadores de derechos humanos como son los de derecha. Sí. Así que lo que les separa a ellos es simplemente los intereses que tienen por posesionarse en el Estado y usufructuar del poder. Mientras no haya un serio cuestionamiento a la ideología patriarcal, mientras no haya un serio compromiso con la democracia radical
que se la practique en la sociedad y en la vida, yo creo que ponerse la etiqueta de derecha, de izquierda, de centro es apenas un maquillaje. Gracias. Miguel. Sí, y en esa misma línea quisiera traer dos ejemplos contemporáneos, o sea, dos luchas del progresismo, digamos, en la arena política, dos representantes alegadamente, de democracias radicales también, que son la colectividad Podemos en España y el Syriza triunfante ahora mismo en Grecia. Son dos colectividades compuestas en su mayoría por un liderato joven, culto, sofisticado, que uno esperaría de ellos, el entendimiento de todas las intersecciones y todas las transversalidades que estamos comentando aquí. Y sin embargo, ambas colectividades, que son rayos de esperanza por muchas otras razones, han sido señaladas dentro de colectivos feministas, incluso dentro de sus propios partidos, de que hay conductas patriarcales. ¿Cómo se reproducen? Se da de todo tipo, o sea, se da de que no hay suficiente representación, de diversidad, digamos, de orientaciones y de género, pero que también en sus ideas y demás, y en la manera como conciben el liderato y el caudillismo del cual se sirven, para bien o para mal, parecería, digamos, ratificar el patriarcado. Te pregunto, Julieta, ¿cómo se reproduce contemporáneamente el patriarcado? ¿Tú has visto alguna evolución en esos 40 años, digamos, de lucha, en cómo ese patriarcado se reproduce? O, por otro lado, hay unas continuidades, hay unos elementos comunes en esas 4 décadas, porque se le hace a uno difícil entender que generaciones de líderes jóvenes, con unos capitales políticos y teóricos extraordinarios, sean presas de algo como esto. Uno pensaría que esto ya estaría superado. ¿Por qué no ocurre eso? ¿Hay algo en la manera como se reproduce el patriarcado contemporáneamente que lo hace tan crónico, digamos, o tan difícil de erradicar? Bueno, yo creo que parecería que fuera la condición humana ese apego al poder, ese concepto de poder que es para dominar al otro, no es un concepto de poder para construir, sino más bien para dominar al otro. Y como lo más fácil de dominar es aquello que está todavía en una condición de inferioridad, a quien ha considerado y que milenariamente han ubicado en una condición de inferioridad, obviamente a las mujeres y a todo lo que pueda parecerse femenino. El patriarcado evidentemente es tremendamente tramposo porque a momentos hace que las mujeres nos alegremos porque creemos que ya estamos avanzando, ya hemos alcanzado algo. Sin embargo, empieza a mutar de tal manera que nos despista, hace que bajemos la guardia, y una vez que hemos bajado la guardia nos da el zarpazo. Ahí tenemos a los famosos líderes, caudillos que se dicen de izquierda y que inclusive en sus discursos reivindican nuestros derechos, pero una vez que se han sentado en la silla se olvidan de eso y están dispuestos no solamente a reproducir lo que decían líderes más conservadores que ellos, sino inclusive a recrearlos mejor. Ellos tienen un discurso, porque ahora obviamente ningún líder que se precia de progresista puede defender abiertamente un comportamiento machista grosero. Todos son políticamente correctos, pero sin embargo en su práctica cotidiana, en sus políticas, hacen lo que ha hecho Ortega, lo que hace Correa, lo que hace Evo Morales en Bolivia con sus bromas de mal gusto, o lo que hace cualquier otro gobernante, y yendo ya a las cosas más duras, más graves, lo que están haciendo, por ejemplo, los del Estado Islámico. Claro. Sí. Julieta, me parece que cuando te escucho estamos hablando de cualquier país del mundo, ¿verdad? En términos mediáticos lo vemos a
a cada momento lo que ha pasado con esas izquierdas de Latinoamérica, esas izquierdas de otras partes del mundo, que definitivamente han reproducido el mismo discurso machista, no importa dónde se posicionen. Como dices tú, parecería que la única distancia son las etiquetas de los partidos políticos o de la ideología misma. Ahora, yo me pregunto, también se ha dicho mucho de hacia dónde han ido los movimientos feministas que precisamente, en el caso, por lo menos la mayor parte de Latinoamérica, salieron de las izquierdas. ¿Qué ha pasado con el desarrollo de esos feminismos hacia incluir, por ejemplo, a las nuevas generaciones? Es un problema que nosotros en Puerto Rico definimos, o lo miran muchas mujeres aquí, que ha habido problemas para el relevo generacional. ¿Te parece que es un fenómeno del mundo o de la experiencia tuya en Latinoamérica? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es un problema a nivel general por algunas razones, ¿no? Por un lado, que de repente la generación mía se acercó hacia gobiernos que prometían implementar transformaciones serias en la sociedad y fueron cooptadas poco a poco. Fueron cooptadas por la burocracia y fueron perdiendo ese su discurso de rebeldía, ese su discurso confrontacional, porque pensaron que a través del colaboracionismo llegarían a avanzar más rápido. Pero por otro lado también está esta especie de adormecimiento que hay en la juventud, de creer que, bueno, eso que pasó se quejan las viejas, porque a mí ya no me pasa eso. Yo soy libre porque yo salgo, fumo, bebo, hago lo que quiero, voy a la universidad, voy al colegio, no pasa nada. Y sin embargo no se dan cuenta el estado de vulnerabilidad en la que están. La verdad que mientras no les toque directamente, parecería que no son capaces de cuestionar a una sociedad tan patriarcal como son las sociedades en las que estamos viviendo. En algunas se han desarrollado más protecciones que en otras, pero la verdad es que hay una especie también de despiste en las nuevas generaciones. Sin embargo, van surgiendo nuevas corrientes, hay grupos pequeños evidentemente, pero que nunca ha sido tampoco el feminismo una corriente de masas. Siempre ha sido una corriente más bien de grupos pequeños que sí tienen la posibilidad de incidir en la sociedad. Creo que eso es lo que está pasando ahora. Okay. Julieta, aquí en las redes sociales celebraron mucho su premio, mujeres que pertenecen a CLADEM y otras organizaciones estaban celebrándolo mucho. Le quería preguntar cómo ha sido esta experiencia de recibir este premio, qué actividades ha tenido y cómo, un poco una pregunta doble, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué actividades ha tenido? Y dos, ¿cómo ve, digamos, cuál es el estado de la situación ahora mismo en términos de hacia dónde debe ir la lucha como desde donde usted la ve, ¿no? Específicamente desde los derechos humanos de la mujer? Bueno, a ver, para mí el premio, primero que fue una gran sorpresa, yo no me esperaba, porque yo soy absolutamente consciente de que en América Latina hay muchísimas mujeres que seguramente tienen muchos más méritos de los que yo tengo. Sin embargo, he tomado ese premio con mucho cariño porque lo he tomado a nombre de todas las mujeres de mi país, de todas las mujeres latinoamericanas,
Yo soy parte de varias redes y la fundamental para mí es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, de la que una compañera de ustedes, Irma, Irma es de nuestra representante y estamos muy orgullosas de ella. Mira, yo lo tomo así, que me alegra muchísimo, pero yo soy consciente de que posiblemente habían muchas más mujeres que tenían más méritos que yo, pero de todas maneras, a nombre de ellas, lo tomo. El otro problema que me planteas, ¿hacia dónde? Yo creo que lo que tenemos que hacer las feministas es no olvidarnos que nuestra lucha fundamental es por el reconocimiento de la dignidad humana y que debemos continuar en ese compromiso de luchar por los derechos humanos, porque sin el reconocimiento, el ejercicio, la vigencia plena de los derechos humanos en cualquier parte del mundo, y quien sea que sea el sujeto de derechos, yo creo que no podemos decir que estamos avanzando. Hoy mismo yo estoy muy apenada porque en mi país han encarcelado a un joven periodista por nada más que ir a buscar la noticia entrevistando a una persona que estaba privada de libertad por un delito X. Y realmente yo soy feminista, pero eso no me hace olvidar que los derechos humanos están en peligro cuando a ese compañero se le atenta a su derecho a la libertad de buscar noticias, a su libertad de expresión. Definitivo. Miguel. Sí, quisiera escucharte, Julieta, un poco la autoevaluación de los feminismos. O sea, hablamos mucho de estructuras de opresión externas a la propia causa, a los propios colectivos, de gestión, defensa y denuncia, pero ¿qué pudieras identificar como problemas, digamos, dentro de las propias corrientes del feminismo, donde pues somos a veces nuestros propios enemigos en relación a adelantar nuestras luchas? Y te planteo pues el problema de la cooptación. O sea, siempre hay maneras de... Y claro, uno puede señalar que el que oprime es el responsable de cooptar, pero también dentro de los propios núcleos hay sectores que se abren a esto, ya sea por ignorancia, ingenuidad o a veces por malicia. Entonces te pregunto, si fuéramos a hacer una autocrítica de los distintos feminismos y particularmente la experiencia latinoamericana, ¿dónde pudieras identificar, digamos, las insuficiencias, nuestros errores? Y claro, en el mejor espíritu constructivo es que hago la pregunta. Mira, la verdad es que yo creo que en el momento en que dejamos de ser autocríticos, en el momento en que entramos en una especie de autocomplacencia con los logros que tenemos, en ese momento ya estamos prácticamente poniendo en peligro el desarrollo y la legitimidad de nuestras acciones. Lo importante es, creo yo, no bajar la guardia, pero además saber que dentro de las diferentes corrientes del feminismo vamos a ir tomadas de la mano por ciertos lugares y habrán otros lugares que nos van a separar. Por ejemplo, puede haber una persona que se diga feminista, pero que sin embargo por nada del mundo quiera sacrificar su bienestar económico o que quiera involucrarse en otro tipo de luchas. Eso querrá decir que vamos a caminar hasta cierto lugar y que después nuestros caminos se van a separar. Y de eso hay que estar conscientes.
Sí, que la vida se trata de eso, ¿verdad? De la gente que asume unas posiciones en un momento que puede cambiar en otro momento o las asume distintas a una. Y pues hay que seguir y hay que seguir caminando con eso. Julieta, ¿cuál tú crees que es el reto más importante que tiene el feminismo latinoamericano hoy? Llámese Bolivia, Puerto Rico, Venezuela, el país que sea. Bueno, sobre todo yo creo que el reto de los países de América Latina, que muchos de ellos tienen una tradición autoritaria muy fuerte, es profundizar la democracia en el país, en la sociedad y en los hogares. Entre tanto, no apostemos por la democracia y seamos descendientes con cualquier tipo de autoritarismo de donde venga, yo creo que en ese momento estamos arriesgando también los logros que hemos podido alcanzar hasta este momento como mujeres y como sociedad. Julieta, yo no sé si es porque ahora hay más noticias, más medios, el internet, las redes sociales, etcétera, pero en el caso de Puerto Rico parecería que los feminicidios están en alzada y que la trata humana también está en alzada. Estos temas son temas que dentro de los diferentes grupos progresistas, de izquierda, derechos humanos, como queramos llamarle, están constantemente muy preocupados aquí en Puerto Rico porque es algo que está presente. Esto es así también en lugares como Bolivia. ¿Hay una alzada de este tipo de situación o no es algo que se esté reproduciendo alrededor del mundo? Mira, en Bolivia estamos muy preocupadas porque nosotras creemos que hay una especie de reacción brutal del patriarcado que se ensaña con las mujeres, porque yo que estoy tantos años en esto, veo que no solamente se ha incrementado el número, sino también la crueldad con la que se destruye la vida de las mujeres. Desgraciadamente, en este momento Bolivia está ocupando el primer lugar en América Latina en violencia sexual y el segundo en violencia doméstica. Creo que eso nos está dando una señal de que lo que estamos haciendo en Bolivia está mal. Hay algo que no funciona bien y que es necesario que retomemos nuevamente la lucha por cosas tan básicas como, por ejemplo, el acceso a la justicia para víctimas de violencia. Miguel, ¿tienes alguna...? Sí, quería traer un tema que he observado en algunas de las entrevistas que te han hecho, que tu manera de abordar el derecho, que ha sido pues uno de los instrumentos indispensables de tu lucha, pero tu manera de abordar el derecho, noto que no parte, digamos, de esa visión heroica que le adjudica a los procesos legales, tanto pues al litigio, los casos y las denuncias, como a las leyes que se logran aprobar, que no le adjudica ese gran peso de que va a cambiar las cosas, de que es el instrumento todopoderoso. O sea, en tu visión del derecho noto que hay un reconocimiento, ¿no?, de las limitaciones de ese espacio de lucha. Quisiera escucharte abundar un poco sobre eso, un poco que el público entienda cómo, pues, por más que se denuncia y se utilizan las herramientas del Estado dentro de sus constituciones y aparatos legales, que hay otras luchas, que tiene que haber otras conversaciones, que hay unas sumas, digamos, de peritajes más allá de la cuestión legalista. Y entonces me gustaría que pudieras ampliar un poco ese punto, que es algo consistente en muchas de las entrevistas que he leído a través de los años. Mira, yo creo que el derecho es una herramienta como cualquier otra, pero no es todo. Y por eso es que yo creo que sí, hemos luchado las mujeres por tener nuevas leyes, hemos luchado porque las constituciones reconozcan nuestros derechos, incorporen nuestros derechos. Pero sin embargo, las respuestas que dan los estados, una vez que tienen las normas,
son distractivas, absolutamente distractivas. El derecho, si no va acompañado de un cambio cultural, una transformación en las relaciones de poder, no solamente entre hombres y mujeres, sino entre poderosos y desposeídos, no se puede decir que el derecho va a hacer justicia. El derecho es una herramienta nada más. De ahí que yo no apuesto, por ejemplo, por las penas más duras por delitos que se cometen contra las mujeres, contra los niños. A veces me he enfrentado con corrientes que, basadas en el dolor que causa el asesinato de una mujer, de un niño, una niña, piden la aplicación de las medidas extremas, la transformación de las leyes por leyes mucho más duras que atenten inclusive contra la vida de los agresores. Yo no creo realmente en el papel milagroso del derecho. El derecho tiene sus límites porque es interpretado por sujetos que están cargados de una ideología, por sujetos que tienen una historia de vida, que pertenecen a una clase social, que pertenecen a un grupo étnico, etcétera, que hay muchísimos elementos que van a incidir en la interpretación del derecho y la utilización de ese derecho, ya sea para mejorar o para empeorar la situación. Y soy mucho más escéptica todavía cuando yo veo que las cárceles de todo el mundo están llenas de gente casualmente, de gente pobre, de gente que no puede acceder a grandes bufetes de abogados, que no tiene posibilidades económicas y que puede quedarse no solo los años que le tocarían por una condena, sino muchísimos más. De ahí que para mí el derecho es una herramienta que la uso y creo que todo depende también para qué la usas. Sin duda, es impresionante. Ahora mismo nosotros acabamos de recibir la noticia que le acaban de quitar el derecho al voto o no, que la Cámara a viva voz acaba de apoyar de manera, no sé si unánime, pero parece que muy mayoritaria, que le quiten el derecho al voto a todas las confinadas y los confinados en Puerto Rico. Y entonces escuchándole pues resuena mucho lo que está diciendo, porque obviamente la gran mayoría de los confinados y confinadas son pobres. Y muchos de ellos están en la cárcel por cosas que en lugares ya es legal, ¿no? Como el uso de drogas y la venta de drogas, entre otras cosas. Entonces, escucharle hablar y decir eso, pues nos inspira mucho, y también ver las relaciones, porque ahora mismo nosotros tenemos un gobierno aquí en Puerto Rico que es como esquizofrénico. O sea, por un lado sí apoya la perspectiva de género en las escuelas, y por otro pues parece que sí apoya también el que se le quite el derecho al voto a todos los confinados y confinadas. Así que en esas contradicciones en las que vivimos, y al escucharle pues me parece que tal vez sí, ese discurso de los derechos humanos que va más allá del derecho legalista, sino que va precisamente a la dignidad humana, pues es fundamental para poder atar todas estas luchas, que van también más allá de los discursos y las nomenclaturas, por llamarle así, de izquierda y derecha. Entonces, gracias por esos comentarios, porque de alguna manera nos inspiran para también nosotros ir acá y ver las contradicciones que vamos viviendo. Y yo creo que más que Puerto Rico, que es uno de los países más legalistas del mundo, porque Correcto. Nosotros tenemos legislación y pare de contar, y legislaciones buenísimas, y tenemos desde 1989 la ley de violencia doméstica, que es una ley que tenderíamos que, y sabemos que es de avanzada, y tenemos el problema que tenemos con los feminicidios, o sea, claro. Si es que... ¿Algún comentario, Miguel? Vamos a ir... Sí. Sí. Quería hacer una última pregunta.
un poco comparando las aportaciones de pues los procesos de la teología en Latinoamérica y sus alianzas con agendas progresistas y demás, y cómo pues han sido aportaciones a veces invisibilizadas en muchos lugares, en otras ocasiones pues celebradas. Te pregunto específico a los feminismos latinoamericanos, ¿qué aportaciones pudieras identificar? Tanto en teoría como en modelos de práctica y de acción, porque no sé, a veces nos vemos a Latinoamérica como si estuviéramos replicando cosas que han pasado en otros lugares, cuando muchas veces no es así, una gran mayoría de las veces no lo es. Nosotros hemos improvisado para procesos muy particulares de nuestros países y demás, y me gustaría escucharte, ¿qué aportaciones particulares pudieras así identificar sobre en torno al feminismo en Latinoamérica y sus distintas vertientes? Mira, yo creo que el feminismo en general en América Latina ha hecho aportes muy significativos ante todo a la democracia. No te olvides que han habido épocas muy duras, épocas negras de gobiernos autoritarios, de gobiernos dictatoriales, producto de golpes de Estado. Y pues las mujeres, el movimiento feminista ha apostado por la recuperación de la democracia. Los feminismos en América Latina no nos hemos quedado únicamente en nuestra lucha por la igualdad de género, sino también que hemos visibilizado las otras intersecciones. Hemos sido muy aliadas de las luchas étnicas por el reconocimiento de la diversidad étnica. Hemos luchado por la visibilización de las diversidades sexuales. Y creo que en general, más allá de cuál sea la línea del feminismo, pero yo creo que en general el feminismo ha sido siempre generoso con otras problemáticas y ha luchado junto a otros colectivos por reivindicar sus derechos. Julieta, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta conversación, en este programa especial. Para nosotros ha sido un verdadero honor. Quisiéramos invitarte a una próxima ocasión, ya sea desde Bolivia, desde España o desde Australia o desde donde sea, ¿no? Porque lo bueno del Internet es que permite esto, ¿no? Esa es una de las grandiosidades de tener una radio digital, de que podemos estar en este espacio común, dentro obviamente de las contradicciones que también se viven en el Internet. Así que muchísimas gracias, de veras. Miguel en Australia, un abrazote. Un abrazo a todos, fue un gran placer. Un gran placer. Celebramos el Gran Premio de Mujeres de Coraje a Julieta Montaño Salvatierra. Le enviamos un abrazo muy grande. Ojalá podamos estar en contacto. Yo sé que aquí hay organizaciones que están en contacto con usted y con diferentes organizaciones en el resto de América Latina y en los Estados Unidos, y que pues podamos seguir conversando sobre estos temas que son tan cruciales para todas y todos. Definitivo. Desde ahora le decimos que esta radio está disponible cuando usted quiera conversar, sobre todo con los puertorriqueños y puertorriqueñas que nos siguen aquí y en el mundo, porque básicamente nos mercadeamos de esa manera. En cualquier parte del mundo que se encuentre un hispanoparlante puede acceder a Bonita Radio, y aquí hay información para ellos y ellas. Pero la última pregunta que yo tengo es, ¿cómo le fue con Michelle Obama? ¿Cómo? ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue la ceremonia? Muy bien. A mí, mira, no pudo estar el día jueves. Bueno, saben ustedes que por el temporal se cerró y no hubo acto el día viernes. Cierto. Nos hicieron la entrega, pero fue el sábado que Michelle nos recibió en la Casa Blanca. Okay. Yo he quedado muy gratamente impresionada con ella, no por el lugar que ocupa, sino por la calidad humana que tiene. Es una mujer que irradia inteligencia, irradia calor humano y muchísima sencillez. Y la verdad que a mí es muy difícil que me engañen con poses. Claro. Y menos me hubiera podido ella engañar, pero la verdad que he quedado muy gratamente impresionada con ella y me he quedado admirándola. Pues qué bien, yo quería saber eso. Yo siempre tengo
mi último toque ahí periodístico, de vieja periodista. Pues muy bien. Bueno, nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Gracias. Miguel, muchas gracias, Carmen, Juanqui. Y bueno, un saludo para mi amiga Ana Irma Rivera. Tremendo. A través de la radio. Claro que sí. ¿Cómo no? Que estuvo en esta radio por un tiempo también. Estuvo por un tiempo aquí al principio. Ya no nos quiere porque ahora era presidenta de colegios de abogados y abogadas. Pero bueno, seguimos. Hasta luego. Hasta luego, Julieta. Gracias. Un abrazo. Gracias. Súper, muchas gracias a nuestra compañera Paulette que nos asistió hoy. Definitivamente, gracias. Gracias y seguimos en Bonita Radio. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores.